por una aclaración, da un recurso de aclaración, pues este se va a pedir si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor, ¿verdad? Que se rectifique el contenido de la sentencia. Ahora bien, la ampliación. La ampliación, pues, se va a pedir si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio, ¿verdad? Esa es la aclaración, o valga la redundancia, la explicación de qué vamos a entender por una aclaración. Solo si hay algunas cosas ambiguas, oscuras, o contradictorias dentro del contenido de la sentencia, y por lo tanto, pues únicamente estamos solicitando de que se aclare o se rectifique. En el caso de la ampliación, pues aquí se omitió, ¿verdad?, alguno de los puntos que fueron tratados dentro del juicio y que no se resolvió, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación de cuándo va a proceder un recurso de aclaración y cuándo va a proceder un recurso de ampliación. Ahora bien, el recurso de reposición. El Código de Trabajo, pues, no tiene establecido el recurso de reposición, por lo que se tiene que acudir, pues, supletoriamente a la ley del organismo judicial. Precisamente en el artículo 160, la ley del organismo judicial, pues, se establece que procede el recurso de reposición, 1, en los autos originarios de los tribunales colegiados. 2, en las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento cuando no se haya dictado la sentencia, ¿verdad? Entonces tenemos autos originarios, pues son los que dictan las salas de apelaciones en ejercicio de su propia competencia. Los que nacen, pues, en dichos tribunales con motivo de las incidencias que puedan suscitarse dentro del proceso de que conozcan, pues, en primero o segundo grado. En cuanto a la interposición y trámite del recurso de reposición, pues el artículo 161 de la Ley del Organismo Judicial, pues, establece la reposición, pues, se pedirá dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. De la solicitud, pues, se dará audiencia por 2 días a la otra parte, ya sea que conteste o no, pues el tribunal deberá resolver dentro de los 3 días siguientes, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento del recurso de reposición, no establecido dentro del Código de Trabajo, pero sí aplicando supletoriamente la ley del organismo judicial, precisamente en los artículos 160 y 161 de la ley del organismo judicial, ¿ya? Entonces, con ello, pues damos agotado el tema de la clase anterior, que eran los recursos en materia laboral. Ahora bien, vamos a trabajar sobre su ley de servicio civil, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que la ley de servicio civil, pues, también establece algunos recursos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar precisamente del decreto 1748, y como lo hemos hecho con las otras leyes que hemos analizado, tanto ley de lo contencioso administrativo, Código de Trabajo, ley de lo Código Tributario, pues hemos abordado los considerandos, ¿verdad?, la parte inicial de la ley. Entonces, en el considerando, este sería el considerando primero, y el segundo, de que es necesario, pues, completar la legislación social de Guatemala, estableciendo, además del Código de Trabajo y de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una ley de servicio civil que permita la realización y desarrollo de los principios contenidos en la Carta Magna,
y que regule la relación de la administración pública con sus trabajadores. Segundo, considerando que es urgente mejorar la administración pública, estableciendo pues un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración del personal a su servicio, ¿verdad? Este personal a su servicio pues va a cambio de esa prestación del servicio, pues se va a ser retribuida a través de una remuneración, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, dentro del considerando, primero, pues se menciona que los principios contenidos en la Carta Magna, ¿verdad? Entonces, recordemos de que a través de la pirámide de Kelsen, pues la Constitución se encuentra en la cúspide, por lo tanto, pues todas las leyes ordinarias, pues se van a desprender de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que al abordar la ley de servicio civil o toda la normativa que rige el servicio civil guatemalteco, pues debe analizarse de forma integral, ¿verdad? Esto pues incluye las disposiciones constitucionales al respecto, las normas ordinarias en que se apoya la ley de servicio civil. Esas leyes ordinarias pues vienen a ser las normas presupuestarias y de definición de puestos, ¿verdad? Así como los reglamentos y manuales. También pues debe considerarse pues lo que al respecto pues se establece en convenios internacionales sobre la materia, obviamente pues de servicio civil y que hayan sido ratificados por Guatemala, ¿verdad? No debe dejarse de lado que existen pues entidades públicas que cuentan con su propio régimen de servicio civil, ¿verdad? Que deben pues ser consideradas en el análisis del sistema en general. Cuando estamos hablando de entidades públicas que cuentan con su propio régimen de servicio civil, háblese de el organismo judicial, ¿verdad? Que ellos pues tienen regulado pues todo lo que es la carrera judicial, todo lo concerniente a su propio, a la propia entidad de una forma pues particular, ¿verdad? Además, cuando abordamos pues desde el punto de vista de la Constitución, recordemos de que en el capítulo 2 de la Constitución Política de la República, pues se encuentran fundamentados los derechos sociales, ¿verdad? ¿Qué se recuerdan ustedes de los derechos sociales? Es ahí donde se establecen pues esas disposiciones relativas al trabajo y al régimen de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Esta normativa pues comprende la forma de organización del régimen laboral del país, también enuncia pues los derechos sociales mínimos, además pues de establecer la condición de trabajadores del Estado como servidores de la administración pública. En el artículo 108 de nuestra Constitución, pues establece las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, ¿verdad? Con sus trabajadores y se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción, pues, de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades, ¿verdad? Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen pues a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato. Entonces, del análisis de este artículo nos damos cuenta, nuestra Constitución a través de ese artículo le otorga a la Ley de Servicio Civil pues la facultad de regular las relaciones entre la administración pública y sus trabajadores. No obstante, pues abre un espacio para que a través de figuras legales, tales como los pactos colectivos de condiciones de trabajo, pues se supere lo normado en la Ley de Servicio Civil, sin que en la práctica pues existan criterios mínimos o límites para establecer hasta dónde pueden llegar los compromisos adquiridos por alguna institución, ¿verdad? Eso es
analizando estos dos considerandos desde nuestra Constitución, ¿verdad? De dónde surge o de dónde se origina lo relacionado al servicio civil, hablándose desde nuestra Constitución. Ahora bien, para analizar la Ley de Servicio Civil, que es el decreto número 1748 del Congreso de la República, pues debemos realizarnos pues las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Servicio Civil? El objeto, pues, es la administración del personal que labora en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido. Es ley, pues, de orden público, de observancia obligatoria para todas las dependencias del Estado, es invariable y los derechos, pues, que consigna, pues, son garantías mínimas y renunciables para los servidores públicos, ¿verdad? Eso tomando en cuenta, pues, lo que fundamenta el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil, que viene a ser el carácter de la ley, ¿verdad? Entonces, eso es el objeto. ¿Cuál es el propósito general de la Ley de Servicio Civil? Pues es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar, pues, su eficiencia, asegurar, pues, a los mismos justicia y estímulo en su trabajo, también establecer, pues, las normas para la aplicación, pues, de un sistema de administración de personal, tomando en cuenta, pues, que también la Ley de Servicio Civil, pues, cuenta con un reglamento, ¿verdad? Ese reglamento, pues, fue promulgado en el año de 1998 mediante el Acuerdo Gubernativo número 18-98, ¿verdad? Y todas las reformas que han habido, ¿verdad? Ahora bien, la tercera pregunta. ¿Quién es la máxima autoridad del servicio civil que establece la ley y cuál es su fundamento legal? El servicio civil tiene como máxima autoridad al presidente de la República. El presidente es quien nombra al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y el fundamento legal, pues, es el artículo 8 de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Ahí habla, en el artículo 8 se menciona el epígrafe Dirección Suprema, ¿verdad? Entonces, es la máxima autoridad que se regula en ese artículo. Ahora bien, hablemos sobre los principios del servicio civil. Los principios se encuentran fundamentados en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. Entonces, el servicio civil se rige por los siguientes principios. 1. El otorgamiento de un cargo debe hacerse sobre la base de méritos de capacidad, preparación, eficiencia y honradez, ¿verdad? Esta norma es de los años, pues, 60, es coherente con lo establecido, pues, en la norma constitucional, precisamente en el artículo 113, que establece, pues, que los guatemaltecos, pues, tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento, pues, no se atenderá más que razones fundadas, pues, en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Este principio, pues, también se encuentra en las normas de probidad. Y en las normas de probidad, pues, se hace alusión a la incorporación, pues, de una estructura de incentivos que propenda a que en la administración pública, pues, ingresen, asciendan, permanezcan las personas más idóneas mediante, pues, la valorización de su desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos. Para ello, pues, les queda de tarea
o anoten ahí que lo anterior pues se relaciona con el artículo 6 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos, ¿verdad? Artículo 6 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos. Sin embargo, pues el requisito de idoneidad puede ser interpretado pues de forma amplia y subjetiva, por lo que se requerirá pues una definición mucho más concreta para ser debidamente aplicado dicho criterio. El segundo de los principios de que no se permite la discriminación. No está permitida la discriminación por concepto de raza, de sexo, de estado civil, de religión, de nacimiento, de posición social o económica y de opiniones políticas, ¿verdad? Incumplir, pues, con este principio, pues, puede ser causal suficiente para el despido justificado de acuerdo a la Ley de Servicio Civil. También puede tipificarse la discriminación pues como un delito, ¿verdad? Entonces ya esto como delito pues ya tiene que ver lo que se estipula pues en nuestro Código Penal. El tercero de los principios, que el Sistema Nacional de Servicio Civil pues debe fomentar la eficiencia de la administración pública, dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos. En cuanto a la eficiencia, la percepción y en muchos otros casos, pues la realidad es que la administración pública pues no actúa en cumplimiento de este principio, lo cual pues sigue fundamentando la necesidad de modernización del Estado, ¿verdad? Eso es el tercer principio. El cuarto, para la adjudicación de puestos debe seguirse un procedimiento de oposición instituyendo la carrera administrativa. El procedimiento pues, de oposición pues, únicamente aplica a los puestos de servicio por oposición. La Oficina pues, Nacional del Servicio Civil aplica el plan de clasificación de puestos contenido en el acuerdo número 9-91. Plan de clasificación de puestos contenido en el acuerdo gubernativo número 9-91. Este acuerdo es de fecha 10 de febrero del año de 1991. Sin embargo, pues ha sido objeto de constantes críticas el hecho de que algunos puestos, pues por oposición, se otorgan a personas que no pasan por dicho proceso, careciendo pues de los requisitos de preparación y experiencia que se requieren, ¿verdad?, para optar a un X puesto. También se critica pues los procesos de selección de personal que se realizan mediante pues la evaluación de credenciales, ya que no se contempla pues con pruebas y evaluaciones en todos los casos. Siguiente de los principios es de que a igual trabajo prestado, en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, le corresponde el mismo salario. De conformidad pues con la ley, precisamente en el artículo 28, todo reglamento de personal debe ser sometido al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y aprobado por la Junta Nacional de Servicio Civil para poder ser implementado. Siguiente de los principios, los puestos de la administración pública deben ordenarse en un plan de clasificación y evaluación para la asignación de una escala de salarios. Entonces, en cuanto al establecimiento pues, de los salarios, los mismos, estos vienen a ser un derecho reconocido a los servidores públicos, ¿verdad? Un salario justo, un salario que le permita pues una existencia decorosa de acuerdo pues a las funciones que desempeñen, a los méritos de su actividad personal. Esto pues tomando en cuenta lo que se estipula en el artículo 61 de la Ley de Servicio Civil. Además,
con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Servicio Civil, pues los servidores públicos en los servicios por y sin oposición, pues deben ser remunerados con base pues en un sistema que garantice el principio de igualdad, de igual salario por igual trabajo, ¿verdad? Prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Esto pues sería aplicable para los puestos del servicio por oposición, ¿verdad? Bajo el renglón presupuestario 011 y 022. Ahora bien, el último de los principios, la garantía contra despidos, ¿verdad? Garantía contra despidos que no tengan como fundamento pues una causa legal. Los nombramientos pues se hacen sobre base de las listas de personas o candidatos que mantiene la Oficina Nacional de Servicio Civil. El periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso es de hasta 6 meses, durante los cuales pues la autoridad nominadora puede remover al empleado por causas justificadas. Los ascensos, traslados y permutas de los empleados públicos solo pueden hacerse con autorización de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a solicitud de la autoridad superior o del propio empleado. También, pues, la ley establece los derechos, obligaciones y prohibiciones a que están sujetos los servidores públicos, las jornadas de trabajo, los descansos, ¿verdad? También lo relativo al régimen de salarios, el régimen disciplinario y entre otros. Los servidores públicos, pues, solo pueden ser removidos de sus cargos si incurren en una causal de despido debidamente comprobada, para lo cual, pues, la ley establece un procedimiento específico. En cuanto a las resoluciones, pues, tomadas por la autoridad nominadora, pues, especialmente las que se concretan, pues, en el despido, en la suspensión, en la reasignación, en el traslado del trabajador, que son, pues, circunstancias mucho más comunes, pueden ser impugnadas o recurridas por el trabajador, ¿verdad? Entonces, recordemos que los principios del servicio civil o los principios que rigen el servicio civil en Guatemala se observan parcialmente o a discreción de las autoridades nominadoras. La intención de la normativa pues es ampliamente superada en aplicación de esta o aplicada pues algún criterio del momento o interpretación de autoridades. Ello genera pues poca seguridad jurídica para los trabajadores civiles. Ahora bien, su ley de servicio civil pues menciona el servidor público, ¿verdad? En el artículo número 4 de su ley de servicio civil pues se considera servidor público a la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, ¿verdad? Entonces, sabemos de que un servidor público, pues, viene a ser una persona, pues, que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza, pues, beneficia a otras personas y no genera, pues, ganancias privadas, ¿verdad? Más allá del salario que pueda percibir el sujeto por ese trabajo. Entonces, los servidores públicos, por lo general, pues, prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad pues, son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. Y recordemos que cuando hablamos de servidor público, pues dentro de su reglamento de la Ley de Servicio Civil, pues se habla de funcionario público y empleado público. Entonces, ¿quién es un funcionario público y quién es un empleado público? El funcionario público viene a ser la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de
aquí está la palabra clave, elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual pues ejerce mando, autoridad, competencia legal, representación de carácter oficial a la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Ojo, entonces, el funcionario público únicamente va a optar un puesto por elección, ¿verdad? Elección popular, ¿verdad? O por nombramiento. Ahora bien, en cuanto a el empleado público, pues esto tenemos que es la persona que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias pues regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedido pues de conformidad con las disposiciones legales por el cual pues queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar pues una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución, pues donde presta sus servicios y bajo la subordinación pues inmediata del funcionario o sus representantes. Hay que puntualizar algo acá, que no, escuchen bien, que no se considera funcionario o empleado público los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar pues, servicios técnicos o profesionales conforme la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces tenemos de que no son empleados públicos ni funcionarios los que son retribuidos por dietas, ni aquellos pues que son a través retribuidos por honorarios, ¿verdad? Por prestar un servicio técnico o profesional conforme la ley de contrataciones del Estado. La ley del servicio civil, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los órganos superiores o cuáles son los órganos superiores encargados de la aplicación de la ley de servicio civil, ¿verdad? Tenemos la Junta Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ahora bien, la Junta Nacional de Servicio Civil, pues esta se encuentra regulada desde el artículo 11 al 20 de su ley de servicio civil y tenemos pues que la Junta Nacional de Servicio Civil pues tiene entre sus funciones pues colaborar en la promoción del Sistema Nacional de Servicio Civil e investigar y resolver pues administrativamente en apelación las reclamaciones pues que surjan sobre la aplicación de la ley en cuanto al reclutamiento, a la selección, al nombramiento, a la asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Y entre los objetivos pues, están resolver las peticiones de los servidores y ex servidores públicos que los soliciten de una manera pues, rápida, eficaz, sencilla y que sea apegada a derecho, ¿verdad? Basados pues en la legislación vigente del país, utilizando también los medios legales pertinentes. 2, velar por el estricto cumplimiento del procedimiento de sanciones y despido. Esto pues regulado en el reglamento de la Ley de Servicio Civil. 3, tramitar, investigar y resolver pues las solicitudes presentadas por los interesados en materia de nombramiento, cesantías, traslados, ascensos y suspensiones y destituciones, ¿verdad? Las disposiciones de la Junta Nacional de Servicio Civil pues, deben ser adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen carácter de definitiva.
salvo pues en los casos de destitución que pueden pues discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social de conformidad pues con el artículo 18 de la Ley de Servicio Civil. Tomando también en cuenta el artículo 11 del mismo cuerpo legal, pues la Junta se integra pues por 3 miembros titulares y 2 suplentes. Estos van a ser designados por el presidente de la República para un periodo de 3 años, ¿verdad? Solo pueden ser removidos por las causas y en la forma pues establecida en la ley. Sus integrantes pues están exentos de cumplir con requisitos pues previamente establecidos para ocupar los puestos, así como de someterse pues a un concurso público u oposición, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta, esto sería pues en relación a la Junta Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Anotamos de que esto pues se encuentra estipulado o fundamentado desde los artículos 11 al 20. Ahora bien, en cuanto a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que viene a ser o se le conoce también como la ONSEC, ¿verdad? Que es la abreviatura del nombre. Se encuentra fundamentado pues en el artículo 21 al 30. Y la ONSEC o la Oficina Nacional de Servicio Civil, pues viene a ser un órgano ejecutivo, ¿verdad? Encargado de la aplicación de la Ley de Servicio Civil en todo el territorio de la República. El director y el subdirector de la ONSEC pues son nombrados por el presidente de la República, siendo pues los puestos exentos de requisitos pues previamente establecidos de un proceso de oposición. Entre sus funciones, pues, están reclutar, seleccionar y proponer a los candidatos, pues, legibles para integrar, pues, el personal comprendido en el servicio por oposición. También, pues, llevar un registro de los empleados en el servicio por oposición y en el servicio sin oposición. También, pues, desarrollar programas de adiestramiento para los servidores públicos. De igual manera, la ONSEC, pues, se encarga de llevar un registro de las personas, pues, que quieren incorporarse al sector público. Cuando estamos hablando de incorporarse al sector público, nos estamos refiriendo a un servicio por oposición. Y también pues determina los requisitos mínimos para acceder a cada puesto. De acuerdo con la Ley de Servicio Civil, pues para ascender de puesto, pues hay que tener un mínimo de 2 años de experiencia en el inmediato anterior. Sin embargo, de conformidad pues con el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, la experiencia mínima en la mayoría de los puestos por oposición pues comprende de 6 meses hasta 7 años. Esto pues, dependiendo de la clase de puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ONSEC? Pues es una dependencia del organismo ejecutivo y entre sus principales funciones, pues, es ser el ente rector en regular los procesos de la administración pública en materia de recursos humanos. También administra el régimen de actividades pasivas del Estado. Ahora bien, en cuanto a los puestos en el servicio del Estado, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos fundamentado en el artículo 31 de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Háblese de clasificación del servicio público. Entonces, vamos a encontrar dentro de esos puestos el servicio exento, ¿verdad? Que es el personal, pues, que no está sujeto a las disposiciones de la ley, como los funcionarios nombrados por el presidente a propuesta, pues, del Consejo de Estado, los ministros, los viceministros, los directores generales y gobernadores departamentales, ¿verdad? Entonces, de conformidad con el reglamento de la Ley de Servicio Civil, pues estos puestos tienen funciones consideradas de confianza. Así también
de libre nombramiento y de libre remoción, tal como se hace pues referencia en el artículo 8 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, pues en pro de la eficiencia y en el arte pues de hacer buena política, debiera contarse con el perfil que debe cumplir la persona que ha de ocupar estos puestos y hacerlos públicos previo al nombramiento, pues y con ello pues colaborar con la transparencia en el sector público. También debiera considerarse pues la posibilidad que las personas que ocupan dichos puestos pues tengan establecidas metas que deben alcanzarse pues durante su gestión a manera de contar con información que permita evaluar su eficiencia y así también considerar pues la ratificación o no en el puesto. En cuanto al servicio sin oposición, pues comprende los puestos de asesores jurídicos, asesores técnicos, directores de hospitales. Son puestos, pues, para los cuales no se requiere que quienes los ocupen, pues, deban someterse al proceso de selección que establece la ley, ¿verdad? Por oposición, aunque sí deben cumplir con los requisitos que establece la norma. Tal como se hace mención, pues en el artículo 10 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, es decir, los puestos deben estar comprendidos en el manual de especificaciones de clases de puestos. De igual forma, pues debiera someterse periódicamente a un proceso de evaluación, ¿verdad? Ejemplo, cumplimiento de metas previamente establecidas, para que tienen pues repercusión en la renovación o no del contrato. En los servicios por oposición, pues estos incluyen los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición y que aparezcan pues específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposición. El proceso competitivo pues comprende más bien un proceso de calificación de credenciales del interesado, ¿verdad? De la forma como está estructurado, pues el sistema de ingreso a la administración pública, la carrera administrativa, pues solo sería viable entre los puestos comprendidos en el servicio sin y con oposición. Debe reformarse pues el sistema para que exista la posibilidad de acceder a puestos hoy comprendidos pues en el servicio exento y sin oposición, ¿verdad? En el servicio por oposición pues los aspirantes deben someterse a los exámenes de admisión y examen de credenciales y esto pues le corresponde a la ONSEC, ¿verdad? A la Oficina Nacional de Servicio Civil, la organización, convocatoria, dirección y ejecución de las pruebas de ingreso y ascenso de conformidad con la ley, su reglamento y manuales. Los nombramientos de servidores públicos para los puestos pues, que cubre la ley de servicio civil, pues les corresponden a las siguientes autoridades nominadoras, ¿verdad? Al presidente de la República, también a los ministros de Estado, y por último, pues a los funcionarios y otros servidores públicos, pues que señala la Constitución y otras leyes, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, pues dejaremos nuestro tema hasta acá y en la siguiente clase, pues abordaremos los recursos en materia de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Y tenemos las preguntas de estudio. 1, defina servidor público. 2, mencione 3 principios dentro de la Ley de Servicio Civil. 3, defina la apelación en materia de servicio civil. 4, indique el número de decreto de la Ley de Servicio Civil. Y 5, ¿cuánto tiene de plazo para resolver una apelación? ¿Verdad? Entonces, les agradezco